que entonces estas ecuaciones tienen esa forma. Esta es una propiedad, esta es una propiedad, esta es una propiedad, como lo es la masa. Esta es la interacción. Recordamos que tau es fuerza dividida entre área. Fuerza dividida entre área. Entonces, la fuerza, debe haber una fuerza aquí actuando sobre la capa, sobre la placa, perdón. Esa fuerza produce ese deslizamiento de capas. Aquí vamos a tener como interacción calor. Calor, va a haber aquí una energía calorífica que va a producir este perfil, y entonces ya que se esté en régimen permanente, pues el calor sigue fluyendo. Y por último, aquí hay una concentración de materia, y ya que se saturan las capas, bueno, la materia continúa fluyendo. Así que entonces este término debe de ser materia por unidad de tiempo, unidad de área. Esto debe de ser calor por unidad de tiempo, por unidad de área. Y esto debe de ser fuerza, es decir, cantidad de movimiento por tiempo, por unidad de área. Así que entonces esta es la fuerza impulsora. Y finalmente el efecto. Aquí está cambiando la velocidad con el tiempo. Aquí está cambiando la velocidad con la posición. Aquí se ve la posición. Vemos que es una velocidad grande, y conforme cambiamos en el eje Y, la velocidad se hace más pequeña. Aquí cuando cambiamos en el eje Y, la temperatura se hace más pequeña. Aquí cuando cambiamos con el eje Y, la concentración se hace más pequeña. Así que esas son las similitudes de las tres ecuaciones. Vamos a estudiar cada una de ellas, pero antes de hacer eso, notamos que son ecuaciones diferenciales. Así que entonces, debido a que tienen la misma forma, podemos trabajar una y podemos resolver las otras. Así que vamos a resolver cada una de ellas, pero vamos a comenzar con la más sencilla, que es esta. Voy a borrar las otras para tener espacio. Creo que lo puedo hacer aquí. Comenzamos. Como es una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria y de variables separables, pues procedemos a separar variables, y tendríamos entonces que QY multiplicado por la diferencial de Y es igual a menos K y dt. Después aquí vamos a integrar y tendríamos QY dy, eso es igual a menos la integral de K dt. La integral de K dt, esto va a ir desde T0 hasta T1, como podemos ver aquí, de T0 a T1. Y aquí va a ser desde Y0 hasta Y1, que serían entonces las coordenadas que tenemos aquí, Y0 y Y1. Lo mismo va a ser acá, Y0, Y1. Y aquí tendríamos entonces Y0 y Y1. Después, QY es constante. QY es constante. Este es el flux. El flux. Y el flux dijimos que era igual al flujo dividido entre el área. Al flujo dividido entre el área. Y para nosotros el flujo es el símbolo Q dividido entre el área. Y este de aquí es constante. Como el área sería el área que se encuentra en la parte de abajo, el área de estas placas, el área también es constante. Por lo tanto, el flujo es constante. Ahora, la conductividad no es constante. Precisamente la conductividad es función de la temperatura. Así que entonces tendríamos que saber cómo es la funcionalidad. Es como el Cp. Puede ser directamente, depende de la temperatura, con una potencia. Recuerden el Cp. El Cp lo tenían como A más Bt más Ct cuadrada, y era una serie de términos. Y entonces cuando integrábamos, pues tendríamos aquí una función y había que escribir la función. De momento no puedo hacer eso, no tengo un modelo, así que vamos a tener que trabajar con una K promedio, y después vamos a corroborar que el concepto es correcto. Entonces, como es una función, vamos a tomar una K media, conductividad promedio,
y ella se va a comportar precisamente como una constante. Luego entonces esta es una constante y las vamos a sacar de la integral. Así que esta quedaría como QY y la integral desde Y0 hasta Y1, eso es igual a menos K media. Y la integral de dt, aquí me faltó de y, eso es igual a menos K media. Y la integral de dt desde T0 hasta T1. Notamos que, bueno, quedan dos integrales muy sencillas. Así que continuamos. Y tendríamos que QY multiplica a Y después de integrar. Integral diferencial se anula. Y esto quedaría desde Y0 hasta Y1. Del otro lado tenemos menos K media. Igual integral diferencial se anula, nos quedaría la temperatura desde T0 hasta T1. Y después tendríamos QY, Y1 menos Y0. Eso es igual a menos K media y T1 menos T0. Esa sería entonces la ecuación número 1. Y como habíamos mencionado en algún momento, lo que nosotros queremos responder ya teniendo estos sistemas es a esta altura, precisamente esta altura Y, esta capa, ¿qué temperatura tiene? Precisamente la capa que se encuentra en este sitio, ¿cuál es la temperatura que tiene? Lo mismo aquí vamos a preguntarnos eso, a esta altura Y, esta capa que se encuentra aquí, ¿qué concentración de A tiene? Igual nos preguntamos acá, a una altura Y, la capa que se encuentra en este sitio, ¿qué velocidad tiene? Eso es lo que queremos contestar para el sistema. Las capas que se encuentran a determinada altura, ¿qué velocidad tienen? ¿Qué temperatura tienen? ¿Qué concentración tienen? Por lo tanto, vamos a cambiar los límites de integración. Teníamos que QY multiplica la integral desde Y0 hasta Y y de Y. Y del otro lado tendríamos menos la K media, la integral desde T0 hasta T y de T. Después de hacer la separación de variables, después de integrar, porque tengo integral diferencial, nos quedaría la ecuación QY, y después de evaluar los límites, como ahí, tendríamos Y menos Y0, eso es igual a menos K media T menos T0. Y entonces, esta es la ecuación número 2. De la primera despejamos QY dividido entre menos K media. Eso debe de ser igual a T1 menos T0. Así que este signo y K media pasa dividiendo. Y del otro lado tenemos Y1 menos Y0. Después, en la ecuación 2, tendríamos igual QY dividido entre menos K media debe de ser igual a T menos T0 dividido entre Y menos Y0. Como pueden ver, el lado de la izquierda es el mismo, así que puedo igualar los lados de la derecha. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar las ecuaciones anteriores, estas dos de aquí. Y entonces tendremos, voy a poner primero este término, T menos T0 dividido entre Y menos Y0. Eso debería de ser igual a T1 menos T0 dividido entre Y1 menos Y0. Y esta ecuación le llamamos la distribución de temperaturas. Distribución de temperaturas. Es decir, se supone que T0 y T1 son conocidos. Se supone que Y1 y Y0 son conocidos. Así que las variables son T y Y. Son T y Y. Así que les voy a pedir como primer tarea que hagan lo mismo con la ley de Newton de la viscosidad y la ley de Fick de la difusión. Igual
esta va a ser constante, esta va a ser constante. Como fueron constantes, estas también van a ser constantes. Estas van a ser constantes. Por lo tanto, bueno, pues queda la separación de esta derivada en diferenciales y hagan el mismo procedimiento. ¿Ok? Les voy a poner ahorita la tarea ya, lo que quiero que hagan, y con eso terminamos este segundo video. Gracias.